Buenas tardes, bienvenidos al webinario de protección contra incendios, estrategias de protección contra incendios en la industria petroquímica. Mi nombre es Mariana Angelucci del Fire Protection Institute, FPI, y seré la moderadora del evento de hoy. Este webinario fue preparado para el CLAM por International Fire Safety Consulting, IFSC. La presentación es propiedad de FPI, quien se reserva todos los derechos de autor. Quienes nos acompañaron en los webinarios, en los dos webinarios que ofrecimos en semanas anteriores, ya recibieron los enlaces para las charlas. Quienes nos acompañan hoy por primera vez, en pantalla van a ver el enlace del webinario que tuvimos la semana pasada. Y yo en unos minutos les estaré compartiendo vía chat los dos enlaces para las charlas anteriores. Antes de comenzar, quisiera hacerle algunos comentarios y recomendaciones que les permitirán aprovechar al máximo la charla. Como se habrán dado cuenta, durante el webinario no podrán activar ni sus cámaras ni sus micrófonos. Sin embargo, ustedes podrán enviar sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas que encontrarán en el panel de control de Zoom en la parte baja de sus pantallas, donde dice Q y A. El chat lo usaremos para enviarles información adicional, enlaces, etc. Al final de la presentación dedicaremos unos 15 minutos para responder la mayor cantidad posible de preguntas. Si al finalizar quedan algunas preguntas por responder o si les surgiera alguna otra consulta, no duden en contactarnos. Les recomendamos que ubiquen el recuadro con el video del panelista en la esquina superior derecha de sus pantallas. De esta manera podrán ver mejor la presentación y los videos incluidos. Esperamos que nos acompañen hasta el final, pero si por alguna razón deben abandonar la presentación, no se preocupen, todos recibirán una grabación de esta charla. A continuación les voy a dejar con Hugo Martirandoni, experto en seguridad y emergencia retirado de Pemex y que nos está apoyando con esta iniciativa, y con José Palmero, representante del CLAM. Hola, muy buenas tardes todos. Espero y la pasen muy bien aquí recibiendo esta información por los amigos y espero que sea de su agrado. Saludos a todos, pásenla súper y diviértanse con esta ponencia. Adiós. Hola, buenas tardes a todos. José de Jesús Palmeros. Bienvenidos a los asociados del Comité Local de Ayuda Mutua de Coaxacualcos, el CLAM Veracruz, el CRIS Minatitlán Cozoleacaque, personal que nos acompaña de diferentes industrias de la República. Antes que nada, quiero agradecer infinitamente a Jaime Moncada, a Raúl Sánchez, a Hugo Martirandoni y a Mariana por hacer posible estos 3 webinarios con el de hoy que nos propusimos hacer por medio del comité local, y con ello estamos llegando a este tercer webinario. La verdad me es grato tomarle unos minutos y hablar un poco de nuestro CLAM, que orgullosamente estamos trabajando en ello en la parte operativa. Y quería mencionarles la estructura de cómo funciona el comité operativo hoy en día. El comité operativo del CLAM cuenta con 8 subcomités, que es protección civil, capacitación, subcomité médico, ayuda a interplantas, comunicaciones, ambiental, los últimos que se han creado, que es seguridad física, y orgullosamente este año pudimos hacer un nuevo subcomité que es seguridad de los procesos, el cual está destinado a trabajar en la prevención de incidentes en todas nuestras 38 empresas socias. Cada subcomité tiene un grupo de personas de las diferentes empresas socias. Cada uno de ellos tiene un plan de trabajo que mes a mes se revisa.
cada mes se sesiona por subcomité y el último martes de cada mes se rinden cuentas hacia la parte operativa. Esto me llena de orgullo decirles que a pesar de la pandemia COVID-19, buscamos las formas de cómo protegernos, pero cómo continuar trabajando en la prevención de incidentes en nuestra industria. Y sin más preámbulos, pues agradezco a todos los presentes que nos acompañaron en estos 3 webinarios. Gracias. Gracias, José. Muy bien. Entonces, los instructores de hoy, del webinario de hoy, son Jaime Andrés Moncada y Raúl Sánchez. Jaime Andrés Moncada es ingeniero de protección contra incendios de la Universidad de Maryland. Tiene una licencia para ejercer ingeniería de protección contra incendio en los Estados Unidos. Es ingeniero consultor en protección contra incendios desde 1985. Fue director de desarrollo profesional de la NFPA por 15 años. Tiene experiencia en proyectos latinoamericanos. Fue vicepresidente de la Junta Directiva de SFPE. Fundador de la sección latinoamericana de NFPA. Columnista en varias revistas especializadas y coeditor del Manual de Protección contra Incendios de la NFPA. Raúl, en cambio, es ingeniero químico de la UNAM. Tiene 20 años de experiencia en el sector petrolero y petroquímico, en el análisis de riesgos de incendio y explosión. Es certificado como especialista en protección contra incendios CEPI por la NFPA. Es miembro de la Sociedad de Ingenieros de Protección contra Incendios, SFPE. Perito en Seguridad e Higiene Industrial por el Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y de Químicos. CONICUCU, me disculpan si me equivoco, de México. Reconocido instructor en temas de sistemas de protección contra incendio a base de agua. El contenido del curso de hoy, este es un webinario que presenta diferentes metodologías para cumplir los requerimientos normativos, cómo elaborar un paquete de licitación, revisar el proceso de instalación, reseccionar los sistemas antes de que entren en operación y establecer un proceso de inspección y pruebas y mantenimiento. Por ejemplo, vamos a tocar temas como las normas de referencia, el plan maestro de seguridad contra incendios, fase de diseño, la fase de licitación, fase de instalación, inspección durante la instalación y las pruebas de aceptación, protocolos de inspección, pruebas y mantenimiento y las pruebas quinquenales. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con Jaime Andrés. Bueno, Mariana, muchas gracias. Gracias a Hugo, a José una vez más por esta invitación. Ha sido muy placentero para nosotros, muy bueno poder ver también a mucha gente de Pemex, muchos viejos amigos que se han unido a estas presentaciones y les agradezco mucho por su tiempo y por darnos este honor. Pero vamos a lo que vamos. Y es el tercer webinario y de cierta manera en el primero pues hablamos del problema que tenemos nosotros en Latinoamérica de los incendios, que yo creo que es único en el mundo. Después Raúl nos presentó el proceso de inspección, prueba y mantenimiento en una instalación industrial. Y ahora quisiéramos en esta hora que nos queda hablar un poquito acerca de cómo llevar adelante pues todas estas ideas que de pronto van a tener ustedes sobre cómo mejorar la protección contra incendios de sus instalaciones. Obviamente, pues estamos trabajando en un entorno complicado. Las economías latinoamericanas no era que venían muy bien. México especialmente, pues había mucho temor en lo que podría ser este año. Y ahora pues tenemos esta pandemia que no sabemos ni cuándo se va a acabar, ni qué es lo que va a implicar para nuestras economías.
Pero fuera de ese crecimiento, digamos, inestable que ha tenido Latinoamérica en los últimos 10 años, en protección contra incendios no se puede decir lo mismo. En el área de formación, en protección contra incendios, ha habido un crecimiento muy, muy importante. Mariana mencionó que yo tengo la responsabilidad, o tuve la responsabilidad ante la NFPA de administrar los programas de desarrollo profesional de la NFPA, y yo recuerdo en el año 2002 cuando arrancamos, era muy difícil vender un curso de formación en NFPA. De hecho, Pemex fue la primera institución en Latinoamérica que de cierta manera nos impulsó a la NFPA para iniciar estos programas. Y ese inicio pues fue muy lento, pero si miramos hace 15 años después o el año pasado, pues ha habido un interés y continúa habiendo un crecimiento muy importante en el área de formación sobre la normatividad de la NFPA. Y lo mismo ha ocurrido con la adopción de la normativa de la NFPA. México tal vez es desafortunadamente una de las excepciones en la región, aunque la Ciudad de México ha mejorado tremendamente sus regulaciones en seguridad contra incendios, ha mirado con más profundidad la normatividad de la NFPA, pero a nivel regional ha habido un cambio muy, muy importante. Desde Nicaragua, Costa Rica, si vamos para abajo, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, muchos de estos países han adoptado normatividad de la NFPA, y las cosas en esos mercados pintan muy diferentes. Como mencionábamos hace 2 semanas, han habido muchos incendios en nuestra región. Obviamente no vamos a repetirlos, sino vamos simplemente a recordar de que desafortunadamente nosotros en toda la región tenemos incendios muy, muy grandes, muy importantes, con muchos muertos, con montos muy importantes, costos muy importantes. Y una de las cosas que hablábamos hace 2 semanas es que muchos de estos incendios son incendios recurrentes, que desafortunadamente no hemos aprendido de nuestro pasado, de que estos incendios siguen pasando. Y lo mismo lo han visto ustedes en el entorno petroquímico en México. Pues hemos tenido bastantes incendios. Se puede decir que son recurrentes. Podemos decir también de que hay, pues, todo el mundo entiende de que esto es un problema importante en la operación de muchas de estas instalaciones. Y muchos de estos, como este incendio que ustedes conocen mejor que yo, el del centro de receptor de gas en Reynosa, donde había gas natural comprimido, hay una falla, un escape de gas, una expansión de más o menos 100 veces de ese gas, que ven ustedes la nube con polvo, encuentra una fuente de ignición, la bola de fuego, y desafortunadamente una vez más otra gran tragedia, 31 muertos, 42 heridos en los hospitales y pérdidas millonarias. Entonces, yo creo que no es secreto para ninguno de nosotros de que tenemos un problema. No sabemos, sinceramente, qué tan profundo es, pero tenemos un problema. Y tenemos un problema con los incendios grandes, con los incendios de muchos muertos, con los incendios de mucho monto. Y parte del problema es que, obviamente, en protección contra incendios, pues esta es una industria relativamente nueva. O sea, el instalador ha estado presente por décadas en México, pero es todavía una industria muy inmadura. La foto que ven a la derecha es una foto en un aeropuerto en México, no en la Ciudad de México, no me acuerdo exactamente en qué ciudad. Fui a un baño y encontré un pulsador de alarmas y me llamó mucho la atención verlo ahí. De pronto después me puse a pensar y lo comenté, y a mucha gente le dio un poco de risa, porque en realidad el pulsador
la normativa de la NFPA dice que un pulsador de alarma debe estar instalado a no más de 1.5 metros de distancia del punto de evacuación. Y de pronto alguien que no conocía muy bien lo que eso quiere decir, es decir, estábamos hablando de las salidas, encontró el inodoro, yo decía jocosamente, como el punto de evacuación. Al lado izquierdo es un hotel en la ciudad de Medellín, en Colombia, donde en la foto de la izquierda ven un rociador que a primera vista pudiera parecer que es correcto, pero en realidad ese rociador, que debe ser un rociador de pared, parecido al que está al lado derecho superior a la foto de la izquierda, que es un rociador que está diseñado para echar agua a través de la pared de manera horizontal. Se utiliza mucho en las habitaciones de los hoteles. Y lo que el instalador hizo fue instalar un rociador pendiente. Es un rociador que va para abajo, en el cual el agua le pega al deflector y se distribuye por la gravedad. Y en lugar de instalar ese rociador así, lo instaló en la pared. Pero como no parecía como el rociador de pared, se tomó el trabajo de soldarle una platina en ángulo, plateada también, al rociador, para que pareciera un rociador horizontal. Ese rociador nunca va a operar correctamente. Ese rociador en el momento del incendio no solamente no va a apagar el incendio, sino que muy posiblemente la gente que esté en ese cuarto, que asumen que están protegidas por un rociador contra incendios, podrían perder la vida. Es decir, la irresponsabilidad de ese instalador no tiene nombre. Y desafortunadamente ese tipo de cosas las continuamos viendo. Uno que tiene el ojo entrenado cuando va a una instalación, no solamente a un edificio, a una instalación industrial, a las mismas instalaciones de Pemex, a las mismas instalaciones que yo he tenido la oportunidad de visitar en Coatzacoalcos, uno muy rápidamente ve una cantidad de cosas que no se hicieron siguiendo los lineamientos de la norma o los criterios de instalación del fabricante del equipo. Yo muchas veces he escrito y he dicho que la protección contra incendios es una mesa que está estable porque tiene 4 patas independientes. Esas patas son el usuario, el instalador calificado, el ingeniero consultor o el ingeniero de protección contra incendios y la autoridad con jurisdicción. Tradicionalmente en el mercado latinoamericano, nosotros hemos tenido el usuario que a falta de una autoridad con jurisdicción le toca ser de autoridad con jurisdicción, es decir, al usuario le toca mirar, aceptar, tomar la decisión de que las cosas están bien y no siempre el usuario está suficientemente calificado para ello. Inclusive en instalaciones donde hay gente, por ejemplo en Pemex, que es muy conocedora de la normatividad de la NFP, hay tantos sistemas y la normatividad se mueve con tanta agilidad que es bastante difícil para ellos tomar esa responsabilidad, ¿no? De decir que eso está bien. Entonces, mencionaba yo que normalmente en Latinoamérica está el usuario y está también el instalador. Y el instalador tradicionalmente ha hecho él mismo también la ingeniería. Es decir, el usuario es, además de ser usuario, es autoridad competente y el instalador es ingeniero consultor. Entonces, en la mayoría de los casos tenemos una mesa que tiene únicamente 2 patas. Afortunadamente ha empezado a aparecer el ingeniero consultor y con más regularidad y con más fuerza la autoridad con jurisdicción. Aunque México es un país donde todavía no hay una autoridad con jurisdicción, al no haber una norma, digamos, robusta de seguridad contra incendios, no hay, en términos generales, una autoridad con jurisdicción que pueda cerrar un predio porque no cumple criterios de protección contra incendios o por ejemplo, no pueda no permitir la apertura de un edificio. Eso no es muy común. Tal vez lo que en el área industrial o en el área de
Coatzacoalcos más se conoce es la compañía de seguros o la compañía de reaseguros, que hace sus visitas, hace unos reportes y ellos de cierta manera actúan como la autoridad con jurisdicción. Entonces, la buena noticia es que esto está empezando a ocurrir. Es decir, hay la posibilidad de tener, si lo buscamos y lo diseñamos de esa manera, tener una mesa con 4 patas independientes. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando en un proyecto tenemos estos cuatro actores, ¿no? El ingeniero de protección contra incendios, la autoridad competente, el instalador calificado y el usuario? Pues la realidad es que tanto la fiabilidad como la eficacia, como el costo-beneficio, está directamente relacionado con el número de actores o de patas que tenga esa mesa, ¿no? O ese proyecto de protección contra incendios. En este caso, la fiabilidad se refiere a la probabilidad del buen funcionamiento del sistema de protección contra incendios. La eficacia quiere decir que el sistema de protección contra incendios ha alcanzado el efecto para el cual él fue diseñado e instalado. El costo-beneficio es la relación entre el costo del sistema contra incendios y el beneficio que ese sistema le da a la protección de la compañía. Es decir, si yo tengo en mi proyecto tradicional, donde yo tengo un usuario y un instalador, y yo contrasto ese proyecto a uno donde además de tener al usuario y al instalador, tengo a un ingeniero de protección contra incendios y una autoridad con jurisdicción, vamos a tener mucha más fiabilidad, eficacia y costo-beneficio en ese sistema, de protección contra incendios. Hay también un caso óptimo que es donde además de esas 4 patas hay una revisión por pares, que no es recomendada, y voy a explicarlo un poquito más adelante qué quiere decir la revisión por pares. No es recomendada en todos los proyectos, es recomendada en proyectos muy grandes. Por ejemplo, la construcción de un aeropuerto, la construcción de una refinería, o la construcción de una petroquímica muy grande, o la construcción de un metro, de un tren. Por ejemplo, en México, esto se está discutiendo, se quiere hacer, ¿no? De tener, además de estas 4 patas, tener una revisión por pares del proyecto. Entonces, ¿por qué de cierta manera es importante la separación sobre todo entre la instalación y la ingeniería? Tal vez la principal razón es que si tú eres el instalador y tú no tienes la responsabilidad de diseñar ese sistema, de cierta manera tú no eres juez y parte en el proceso. Es decir, tiene un componente ético también, porque por ejemplo, digamos que si a mí me contratan un proyecto, lo que se llama un proyecto llave en mano, donde yo tengo la responsabilidad de no solamente definir cuál es el método de protección, sino hacer el diseño y hacer la instalación. Y yo por eso cotizo una cantidad X, $1 millón, por ejemplo. Y durante el proceso de definición del riesgo y de diseño del riesgo, me doy cuenta de que ese proyecto no vale $1 millón, sino vale $1,5 millones. Va a haber una presión muy, muy grande dentro de la compañía. Los jefes de la compañía pueden poner una presión muy grande en los diseñadores de la compañía para que busquen soluciones diferentes. Y de pronto la única solución es bajarle la calidad de los equipos, o bajar la densidad de agua que requiere ese sistema,
o estimar que el riesgo no era el que se había estimado originalmente, sino era mucho menor. Entonces hay la posibilidad de que éticamente se violen esos cánones tan importantes de la ingeniería y sobre todo de la ingeniería de la protección contra incendios, donde nosotros tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien, porque al fin y al cabo estos sistemas no solamente protegen la propiedad, sino los protegen a ustedes, protegen a las personas. Está también la responsabilidad civil dentro de esas razones éticas. Por ejemplo, hay muchos mercados en Latinoamérica. Por ejemplo, hace un par de días teníamos una presentación muy parecida a esta. Y estábamos hablando en un mercado como la República Dominicana, donde es un mercado donde en los últimos 4 años han habido varios incendios importantes de índole comercial e industrial bastante grandes. Y el reaseguro está poniéndole mucha presión a las compañías de seguros que trabajan en la República Dominicana. Y las compañías de la República Dominicana están también poniéndole mucha presión a las compañías industriales, comerciales en la República Dominicana para que ellos puedan o tengan que protegerse. Entonces, una de las cosas que pudiéramos pensar que puede ocurrir es que muchas de estas compañías se pueden proteger. De pronto contratan a una compañía que toma una decisión o hace una protección no ética y haya un incendio. Ese asegurador va a asumir que ese asegurado tenía un sistema de protección contra incendios en su edificio o en su instalación. Pero el día del incendio ese sistema no funcionó. Y lo que puede ocurrir es que la compañía de seguros toma la decisión de subrogar el riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la compañía de seguros toma una acción para transferir los derechos del asegurado en contra de un tercero. Y yo veo en un futuro en Latinoamérica que esto va a ocurrir. Es decir, en una instalación que ha gastado un dinero para protegerse. Y si ese dinero no funciona como se pensaba que debería funcionar, esa compañía de seguros es decir, va a tener que pagar ese riesgo al asegurado, pero le va a pedir al asegurado que la deje subrogar ese daño para que la compañía de seguros pueda entrar en una acción legal contra la compañía que instaló ese sistema o la compañía que diseñó o la compañía que está haciendo el mantenimiento de ese sistema de protección contra incendios. Entonces, en un ambiente como eso, si yo soy el instalador y yo también hice el diseño de ese sistema, yo llevo las de perder, porque muy rápidamente en el litigio se va a poder, de pronto no demostrar, pero dejar la idea de que por razones económicas, ese instalador que tenía la responsabilidad de ser el diseñador, hizo un diseño subestándar. Es también difícil cuando no hay una separación entre el instalador y el diseñador de certificar la eficacia del sistema de protección contra incendios, porque una de las estrategias que tiene el usuario al contratar un ingeniero es que después se contrate a un instalador y utilizar al ingeniero que durante la construcción esté ahí presente para ver que las cosas se hagan bien. Pero si el instalador es el mismo diseñador, pues va a ser muy difícil que ese instalador pueda él mismo inspeccionarse. Y como vimos anteriormente, por razones económicas. Obviamente, cuando hay
un actor adicional, el costo-beneficio del sistema va a incrementar. Bueno, ahora, los incendios. Obviamente, una estrategia de protección contra incendios muy clara es tratar de analizar el riesgo. Esta lista es una lista rápida, es una lista genérica del número de las causas más importantes que provocan incendios en las instalaciones. En una instalación petroquímica, esto pueden ser las fuentes principales de incendios, tal vez no cocinar, pero trabajos en caliente indudablemente, fumar, etcétera, etcétera. Pero fuera de analizar el análisis de riesgos, siempre tenemos que pensar que cuando uno analiza la causa raíz de un incendio, siempre está las personas, siempre está la gente. Es decir, uno pudiera concluir que ese incendio o esa explosión ocurrió porque alguien tomó una decisión equivocada. Es decir, la causa principal de la mayoría de los incendios es la misma gente que trabaja en esa instalación. Por consecuencia, como está el ser humano involucrado, como está Murphy involucrado, la normatividad de la protección contra incendios es de cierta manera fatalista. Es decir, si uno se pone a ver, por ejemplo, un edificio de 50 pisos, ese edificio va a ser diseñado ¿no? siguiendo todos los criterios de prevención de incendios o lo que quieras, pero la normatividad internacional y la normatividad en México está empezando a requerirlo. Requiere que ese edificio, por ejemplo, sea protegido con rociadores automáticos. No hay, digamos, una estrategia que se pueda tomar en ese edificio que elimine el requerimiento de los rociadores automáticos. Lo mismo se puede decir en una instalación petroquímica, por ejemplo, tener la red de agua contra incendios. Tú puedes tener todos los protocolos y puedes hacer todo el análisis de riesgos que tú quieras, análisis de riesgos en los procesos, hacer una instalación súper segura. Siempre, de cierta manera, se va a pensar que algo va a fallar y que tiene que haber un sistema de protección contra incendios, una red con suficiente agua y conexiones y de pronto sistemas de aspersión para poder mitigar ese incendio cuando ocurre. Entonces, ¿qué hacen las normas de protección contra incendios? Las normas de protección contra incendios en los últimos 100 años, que esas normas básicamente han existido, han buscado cada vez mejor o más, ¿no? encontrar la manera más racional y de mayor eficacia que se ocurra. Entonces, habíamos hablado, por ejemplo, la vez pasada de que, por ejemplo, la normativa hace 40 años requería mangueras en los edificios, hoy día ya no. Hace 30 años utilizábamos una cantidad de detección de humo en los edificios, hoy día ya no. La norma siempre está buscando encontrar ese sistema que de la manera más eficaz y de mayor costo-beneficio pueda proteger la instalación. Ahora, hablábamos, creo que también la vez pasada de que hay, o la vez antepasada, de que hay dos maneras de hacer protección contra incendios a través de normas. Uno es la manera prescriptiva, es decir, yo sigo los criterios o los lineamientos que tiene la norma. O puedo hacer un diseño por desempeño, donde básicamente yo utilizo metodologías de ingeniería de protección contra incendios para cumplir un objetivo. Por ejemplo, que todo el mundo pueda salir de la instalación o que el incendio no salga de un 20 metros cuadrados o no afecte más de 30 metros cuadrados en una planta petroquímica. Yo puedo tener eso como un objetivo y puedo yo a través de análisis de ingeniería de protección contra incendios hacerlos. El problema es que esos análisis generalmente son muy, muy costosos. Por ejemplo, el viernes, duré todo el día revisando un análisis de humos que estamos haciendo en Colombia en una caverna de una central eléctrica, donde estamos estimando la cantidad de humo
que debemos extraer en una caverna hidroeléctrica que está en la mitad de una montaña, y ahí puede haber un incendio, y cómo extraer ese humo en ese incendio. Ese modelo matemático, ese incendio se modeló, y cada vez que se corre un escenario en una computadora de última tecnología, toma 4 días. Hemos hecho 17 análisis, 17 escenarios hemos corrido en la computadora. 17 por 4 son casi 2 meses y medio. Únicamente para correr en el escenario y hacer una película de 3 minutos de humo en cada uno de los escenarios. Obviamente eso cuesta mucho, mucho dinero. Entonces, generalmente, en la mayoría de los proyectos en Latinoamérica, específicamente cuando uno propone hacer diseños por desempeño, el costo de la ingeniería es tan alta que generalmente el usuario decide o prefiere que la solución sea una solución normativa. Por eso indico que la solución en este momento, en la mayoría de los casos, es una solución normativa. Al ser una solución normativa, la estrategia más importante que puedo yo tener es tener disciplina normativa. Muchas veces yo he estado en reuniones donde alguien, muchas veces es el dueño de la instalación o el gerente de la instalación, viene y toma la palabra y con cierta petulancia, pudiera yo decir, dice, no, es que yo aquí nunca he visto un incendio. Por consecuencia, a mí me parece que nosotros no debemos tener esto. O yo vi la semana pasada en la televisión o un amigo me mencionó que hay este sistema. A mí me gustaría que nosotros lo implementáramos en nuestra planta. Y pues nosotros, todos, tenemos una responsabilidad de cumplir una normativa. Generalmente nuestros contratos o el contrato del ingeniero consultor dice que nosotros tenemos que hacer las cosas de acuerdo a la norma X, muchas veces son las normas de la NFPA. Entonces, una estrategia muy clara tiene que ser tener disciplina normativa, porque elimina esa discusión donde alguien dice, en mi opinión. Y elimina, por ejemplo, si nosotros tuviéramos esa disciplina normativa, por ejemplo, nosotros dejaríamos de ver estos gabinetes de mangueras que se ven en todos los edificios en Latinoamérica. Es como, yo siempre lo digo, eso es como tener un cuadro para que el edificio se vea bonito, algo como un terminado para el edificio. Yo lo equiparo, ¿no? Algo visual, algo para el edificio. Yo lo equiparo a un gabinete de manguera. Porque la realidad es que un gabinete de manguera nunca nadie lo va a utilizar en un incendio. Si un miembro del clan, por ejemplo, en Coatzacoalcos, va a apoyar a una compañía y entra al riesgo de apagar el incendio y veo gabinetes con manguera, yo creo que ese brigadista o ese bombero que entra ahí no se atreve a utilizar esa manguera porque no le tiene confianza. No sabe si esa manguera es de buena calidad. No sabe si a esa manguera le han hecho mantenimiento. Le da miedo que si no es una buena manguera y no le han hecho el mantenimiento, cuando esté llevándolo al riesgo y está en la mitad de apagando el incendio, esa manguera se rompa. Entonces, los bomberos, cuando van a los incendios, en todas partes, desconectan la manguera y se conectan con su propia manguera. El usuario que está ahí, muy posiblemente se va a centrar en evacuar, no en ir a romper el vidrio, sacar la manguera e ir a apagar el incendio. Lo que la NFPA requiere es la conexión de la izquierda, donde hay una conexión para manguera, pero se deja que o la brigada contra incendios responda con su propia manguera o los bomberos respondan con su propia manguera. Es una manera mucho más racional, más económica, de mayor costo-beneficio
Y es lo que dice la normativa de la NFPA desde hace casi 30 años. Entonces, si nosotros tenemos esa disciplina, ese conocimiento, seguimos estas normas internacionales, nos adecuamos a la normatividad internacional, no solamente la protección contra incendios va a ser mucho más eficaz, sino muy posiblemente va a ser mucho más costo-beneficioso. Indudablemente tenemos que cumplir la ley. O sea, en México ustedes tienen leyes que hay que cumplir, regulaciones que hay que cumplir, varían dependiendo del estado. Muchas veces la normatividad de la Ciudad de México eventualmente se convierte en lo que requieren los diferentes estados, pero eso hay que cumplirlo. O sea, no se puede violar la ley. Pero además de eso, tenemos que pensar que de pronto esa regulación no pide lo necesario para obtener un nivel aceptable de protección contra incendios. Entonces hay que pensar cómo voy a obtener ese nivel aceptable de protección contra incendios. Por otro lado está la visita al reaseguro o de la compañía de seguros. Eso también lo tengo que cumplir. Se debe también evaluar, cuando yo analizo las diferentes opciones que me da la norma, no solamente el costo o el costo-beneficio del sistema, sino su ciclo de vida. Hay sistemas que duran más que otros. Por ejemplo, uno de los problemas que han tenido los sistemas de detección y alarma es que tienen un ciclo de vida, aunque son, por ejemplo, un sistema de alarma es necesario en una instalación, pero tienen un ciclo de vida que es mucho menor que un sistema fijo, un sistema, por ejemplo, de aspersión o de rociadores automáticos. Tenemos, por ejemplo, los problemas en muchas de sus instalaciones con la red contra incendios. Lo hablaba Raúl hace una semana y hablábamos de la red contra incendios que requiere una inspección, unas pruebas quinquenales, porque uno de los problemas que hemos tenido recurrentes en Latinoamérica es que la red contra incendios, al no ser instalada con tubería certificada, al ser utilizada para usos aleatorios a los usos de la protección contra incendios, esas redes contra incendios tienen un ciclo de vida mucho menor del que nos imaginábamos. Entonces, en promedio, una red contra incendios está durando 20 años, por ejemplo, en lugar de que nos dure 40 o 50 o 60 años como puede ocurrir en otras partes del mundo. Y, finalmente, cuando uno defina un tipo de protección, debe uno también evaluar el costo operativo. O sea, cuánto cuesta anualmente hacer la inspección, prueba y mantenimiento de ese sistema. Entonces, empecemos a pensar cómo llevamos una instalación que de pronto no tiene lo necesario a una instalación que está protegida adecuadamente. Pues tenemos que llevarlo a través de un proceso de ingeniería y de construcción, el cual nace con una ingeniería conceptual, que en protección contra incendios se llama el Plan Maestro de Protección contra Incendios. Ese plan maestro lo puedo yo pensar de dos maneras. Una manera de verlo es que es una mirada muy global del riesgo, y después de yo definir ese plan maestro empiezo a hacer los diseños y empiezo yo a acotar más la protección hasta llegar a la inspección, prueba y mantenimiento del sistema. Otra manera de verlo es que el plan maestro es donde nacen todos los sistemas de protección de la instalación y de ahí va, así se hace un diseño, y después una instalación y después el mantenimiento del sistema. Es decir, es donde se gesta, donde nace el proceso de protección contra incendios adecuado de una instalación. El Manual de Protección contra Incendios indica o dice que el Plan Maestro de Seguridad contra Incendios es la mejor estrategia para identificar y mitigar los riesgos de incendios, ya sea en una instalación existente o en el proceso de diseño de una instalación nueva. Es la mejor guía para adecuar de la manera más racional y coherente posible la instalación a un nivel aceptable de seguridad contra incendios. Menciona ahí que es la manera más racional para una instalación nueva o existente. Es decir, esto no solamente es para una instalación que está en planos. Yo puedo ir a hacer ese plan maestro en una instalación que tenga
muchos años de haber sido instalada. Profesionales en ingeniería de protección contra incendios externos son la manera más común de lograr este objetivo. Eso sí, con la debida discusión y revisión de todos los interesados en la instalación, para que las recomendaciones sean factibles y cuenten con el apoyo interno necesario para que puedan ser llevadas a cabo. Esto es algo también muy importante, donde cuando el usuario contrata un plan maestro, tiene que estar involucrado en el proceso de elaboración de ese plan maestro, porque uno como consultor tiene muchas ideas que de pronto pueden ser muy buenas, pero otras pueden ser no viables por muchas razones. Entonces es muy importante de que haya una discusión durante la elaboración de ese plan maestro con el usuario. Todos los proyectos de protección contra incendios, la evaluación de todo proyecto de protección contra incendios incluye un análisis de estos 7 puntos. Uno analiza métodos para prevenir la ignición, para controlar el proceso de combustión, para controlar el incendio mediante la construcción, paredes cortafuegos, etcétera, sistemas de notificación y detección temprana de incendios, extinción, ya sea manual o automática del incendio, y controlar lo expuesto, es decir, que ese tanque incendiado no afecte el tanque de al lado, ¿no? De que ese incendio no crezca afectando o exponiendo a riesgos aledaños. Cuando yo hago un plan maestro y yo defino una estrategia para mi instalación, una manera que yo tengo como usuario de evaluar ese plan maestro es utilizando una norma muy bonita de la NFPA que se llama el árbol de decisiones de protección contra incendios. En este momento nosotros estamos, Mariana muy posiblemente lo va a mencionar más tarde, estamos en el proceso de desarrollar un curso de varias horas para los usuarios, para que ellos tengan conocimiento de esta norma. Es una norma muy bonita, no es una norma muy larga, donde yo puedo analizar el riesgo y puedo tomar la decisión de prevenir la ignición o controlar el incendio. Entonces, si yo me voy por el área de prevención de la ignición, el árbol me empieza a dar diferentes estrategias. Lo mismo control del incendio. Por ejemplo, aquí el control de incendio se puede hacer a través del control de la combustión o control del fuego por la construcción o por la combustión. Y me da diferentes maneras de yo hacerlo. Entonces yo puedo utilizar esta norma para ver si los resultados del plan maestro es una solución coherente. Una vez hago yo ese plan maestro de seguridad contra incendios, entro yo en un proceso de ingeniería. En petróleos, en el área petroquímica, siempre se ha utilizado el proceso de que en ingeniería, antes de licitar, se hace una ingeniería de detalle. Y nosotros, las personas especializadas en protección contra incendios, siempre hemos tenido o hemos estado en contra de eso, porque es mucho más fácil y es mucho más costo efectivo salir con una ingeniería básica extendida o una ingeniería básica detallada a licitar para que el mercado decida, por ejemplo, cuál es la bomba de protección contra incendios que cumple las especificaciones. Y acuérdense que en la ingeniería básica detallada ya se han hecho los cálculos hidráulicos del sistema. O sea, se sabe con certeza cuáles son las características de esa bomba. Cuál es su caudal, cuál es su presión. Yo puedo salir con un proceso de licitación y definir qué bomba o qué fabricante de bombas listadas para servicio contra incendios tiene el mejor precio en Coatzacoalcos, por ejemplo. Entonces, si esa compañía que tiene el mejor precio y cumple la especificación se gana ese proyecto, esa compañía debería hacer la ingeniería de detalle. En la normativa de la NFPA llama a esa ingeniería de detalle como los planos de taller, los shop drawings, que son los planos que se ejecutan antes de cortar la tubería.
La normativa, la NFPA, requiere también que el instalador haga los planos as-built, los planos de cómo construidos. Entonces, esa ingeniería básica que hace el instalador, esos planos los coge que hace el diseñador, perdón, los coge el instalador antes de instalar hace ingeniería de detalle, shop drawings, planos de taller, instala y después de que instala, modifica esos planos y hace planos de cómo construir. Esa ingeniería básica detallada debe incluir, obviamente, los planos, las especificaciones y los cálculos. Los cálculos hidráulicos, por ejemplo, cálculos antisísmicos. Hay ciertas compañías de seguros, por ejemplo, Factory Mutual requiere que en el proceso de ingeniería se hagan los cálculos antisísmicos. La NFPA requiere para los sistemas de alarma de detección se hagan cálculos de batería y de voltaje. Para los sistemas de voceo se tiene que hacer un cálculo de inteligibilidad. Para los sistemas de movimiento de humo se tiene que hacer un cálculo de humos. Para los sistemas de presurización de escaleras tiene que hacerse un cálculo de presurización. Y es una muy buena idea que durante ese paquete de ingeniería se haga también cantidades de obra con costos estimados. Las cantidades de obras se le dan a los licitantes, las compañías licitantes, para orientarlas de cómo mejor cotizar ese proyecto. Y los costos estimados se los puede guardar el usuario para ver durante la licitación cuáles son las compañías que están o muy por encima, o también vas a encontrar que hay compañías que se van muy por debajo porque muy posiblemente no entendieron el alcance del proyecto. Entonces es una manera también de tomar una decisión si esa compañía se puede contratar o no. Es decir, salir a rajatablas y a ojos cerrados a contratar a la compañía de más bajo costo en seguridad contra incendios generalmente no funciona muy bien. Y ese paquete de diseño de ingeniería básica detallada se pueden hacer documentos aptos para la licitación. Entonces seguimos con el concepto de que es importante separar el proceso de ingeniería al proceso de la instalación. Hablaba yo también anteriormente que un proceso de análisis es incluir la revisión por pares. ¿Esto qué quiere decir? Estos son, por ejemplo, dos proyectos donde nosotros fuimos contratados para hacer la revisión por pares. El proyecto de al lado es la Torre Costanera Center en Santiago, que es el edificio más alto en Latinoamérica. Y la torre de la izquierda era la torre del Hotel Trump en la ciudad de Panamá. Ese, por razones obvias, no le fue muy bien después de que eligieron a este señor. Nadie iba a este hotel en Panamá, entonces los inversores le dieron la administración del hotel a JW Marriott y hoy día ese hotel se llama el JW Marriott de Panamá. Es el segundo edificio más alto de Latinoamérica. Esos dos edificios fueron construidos por compañías de ingeniería, fueron diseñados por compañías de ingeniería muy grandes que diseñaron, por ejemplo, no solamente la ingeniería de incendios, pero la ingeniería mecánica, eléctrica, iluminación, la ingeniería estructural del edificio. Y son compañías que tienen un conocimiento aceptable, digámoslo así, de la protección contra incendios, pero no son especialistas. Entonces ese usuario contrata a una compañía mucho más especializada, una firma de ingeniería de protección contra incendios, para que haga la revisión por pares. Y nuestra labor en ese tipo de proyectos es no solamente mirar de que se cumplen las normas de protección contra incendios, sino que el proyecto se está haciendo con costo-beneficio, es decir, que no se está instalando cosas de más. Por ejemplo, con la oficina de la Ciudad de México están trabajando en unas torres, en una torre en Mérida, que va a ser tal vez el rascacielos, primer rascacielos en el sureste mexicano. Y una de las decisiones iniciales que se tomaron en el proyecto es, a través de esa revisión por pares, es eliminar muchos de los sistemas que la compañía de ingeniería había sugerido, porque
no lo requería la norma internacional y no hacía sentido. Entonces, una de esas funciones que hace el revisor por pares es mirar el costo-beneficio de los sistemas de protección contra incendios. Entonces, como decía yo anteriormente, esto se licita, se lo gana una compañía de ingeniería, de instalación, y esa compañía de instalación, que yo lo llamo el contratista competente, es una persona, no es una persona, es una compañía que está especializada en protección contra incendios. Y ahí hay que entender de que no todos los contratistas son creados iguales. En México, por ejemplo, como en la mayoría de los mercados en Latinoamérica, hay contratistas que son tan buenos como cualquier contratista calificado al norte del Río Grande, en los Estados Unidos. Son contratistas de clase mundial, buenísimos. Y esos contratistas, desafortunadamente, les toca competir con contratistas de sistemas de protección contra incendios que están en este negocio por la razón equivocada. Es decir, ganar dinero y ganar dinero y ganar dinero y nada más. Y hacen las barbaridades más increíbles que ustedes se puedan imaginar. Entonces, es bien difícil para esas compañías competir, porque hay compañías que no tienen ningún escrúpulo y con tal de ganarse el proyecto, cotizan lo que ellos crean que es lo mínimo necesario y no siempre instalan cosas que funcionan y que cumplen la normativa de referencia. Entonces, esa es otra cosa importante de pensar, ¿no? De que en protección contra incendios, lo mencionaba anteriormente, es bien difícil contratar por precio. Ahí, obviamente, precio es importante. Si tú sales con un pliego de licitación bien hecho, pues por lo menos el contratista tiene claramente una idea de qué es lo que tiene que instalar, tiene unas cantidades de obra, puedes tú revisar esa licitación con más detalle, pero si tú sales con una licitación y no tienes mucha información, se te van a colar muy posiblemente el ganador va a ser un instalador o un contratista que no tiene mucha idea de qué es lo que él tiene que hacer para que ese sistema cumpla la normativa de referencia. Entonces, cuando tengas esa situación, a ese contratista, pídele que te muestren otras obras ya entregadas de sistemas de protección contra incendios. Chequea sus referencias. Revisa la situación fiscal de la compañía y evalúe el tamaño del contrato versus lo que la compañía factura anualmente. No te dé pena preguntar eso. Ha ocurrido, iba a decir yo miles de veces, pero por lo menos en mi carrera, cientos de veces, he estado yo trabajando con clientes donde el contratista se ha quebrado y ha dejado el sistema inconcluso porque no se dio cuenta, no tenía idea de lo que tenía que hacer para que ese sistema pudiera cumplir. O también me ha tocado ir y ver instalaciones ya instaladas que uno no sabe si gritar o llorar o reír o correr o qué hacer uno con ese cliente porque eso no cumple nada. Otra cosa importante es que los sistemas de protección contra incendios, la normativa requiere que los equipos de los sistemas de protección contra incendios tienen que ser listados o aprobados. Tú no tienes que tener un sistema listado y aprobado. Tienes que tener un sistema listado, por ejemplo, por URL o aprobado por Factory Mutual. ¿Eso qué quiere decir? Que esos sistemas han sido probados en un laboratorio para que cumplan los criterios de las normas de referencia desde el punto de vista de protección contra incendios. Y aquí estoy mostrando una lista incompleta, referencial. Muy posiblemente voy a recibir correos de 2 o 3 compañías que me van a regañar porque no los incluí. Y yo simplemente lo que quiero con esta, y reitero, es de que ustedes cuando compren a través de su contratista equipos que son listados y chequeen que son listados, porque desafortunadamente están llegando productos de la China específicamente, que el equipo trae el
circulito de UL o el rombo de FM y es chiviado, como dicen en mi país, es mentira. ¿Ok? Entonces es muy importante que esto en el proceso de la licitación o cuando el equipo llegue al terreno, alguien chequee de que esos sistemas son los que son. Entonces, y a propósito, el instalador, el que se lleva el contrato, se lleva el 95, entre el 90 y el 95% del costo del proyecto. Deja un porcentaje chiquito durante el proceso de instalación para contratar el ingeniero que hizo el diseño, para que ese ingeniero diseñador evalúe las propuestas de licitación, ponga unas horas para revisar esas propuestas, de una opinión técnica, no de una opinión económica, eso no sería ético, no sería competente, no es la competencia de un ingeniero de incendios definir quién es el que tiene el mejor precio, pero sí es la competencia de un ingeniero de protección contra incendios de dar una opinión acerca de si una licitación está completa y los equipos son los adecuados y son los que tienen que ser y son los que cumplen las normas. Entonces, sugiérele a ese instalador que te cotice unas horas por eso y por lo menos que te visite las obras 2 o 3 veces durante la instalación para que haga una inspección cuando llega el material al 50% o a la mitad y un poco antes de que la obra se acabe. Y al final, hacer una recepción del sistema de protección contra incendios. Ahora, perdón que se me está saltando esto un poquito. A ver, ya. Ese proceso de recepción, hay 2 nombres que están saltando en el mercado en Latinoamérica en este momento. Y uno es el proceso de comisionamiento y el otro es la prueba integrada. Y la razón es que hay 2 normas de la NFPA, NFPA 3 sobre comisionamiento y NFPA 4 sobre pruebas integradas. El proceso de comisionamiento es un proceso mucho más sistemático que provee confirmación documentada relativa a los sistemas de seguridad contra incendios del proyecto, para que estos estén de acuerdo al criterio de diseño, para que cumplan las normas y leyes, para que sea instalado adecuadamente y para que satisfaga las necesidades operacionales del propietario. De cierta manera, el comisionamiento es como un proceso de control de calidad, es como el ISO 9000 de la protección contra incendios, el comisionamiento del sistema de protección contra incendios. En mi experiencia se ha hecho muy pocas veces. En mi experiencia es tal vez demasiado pedir en este momento para que se hagan en los proyectos en Latinoamérica o en un proyecto petroquímico. Si ustedes lo quieren pedir, los aplaudo, pero es bastante costoso, es bastante oneroso. Lo que sí es muy importante hacer, y desafortunadamente rara vez se hace, es hacer la prueba integrada. ¿Qué quiere decir la prueba integrada? Es verificar y documentar que los sistemas de seguridad contra incendios desempeñan correctamente, cumplen los documentos de diseño y las indicaciones del fabricante y funcionan de acuerdo a su secuencia de operación. Y eso es una palabrota. La secuencia de operación de un sistema de protección contra incendios. En el proyecto de ingeniería de todo sistema de protección contra incendios se debe elaborar una cosa que en la NFPA llama la matriz causa y efecto. Por ejemplo, en una instalación petroquímica hay un detector de gas que manda una alarma. Funciona un segundo detector de gas y manda también una alarma. Algo debe ocurrir. Después puede empezar a operar un detector térmico, el cual debe de pronto iniciar un sistema de supresión. Pero también al detectar esos 2 detectores de gas, de pronto cierran unas válvulas.
y empieza una cantidad de cosas que tienen que ver con una cantidad de sistemas. Es decir, está el sistema de agua, pero también está el sistema de detección y está el sistema de seguridad en los procesos de la instalación. Esa matriz, lo que dice, es lo que debe pasar cuando funciona un equipo del sistema de protección. ¿Qué otros sistemas deben operar? Son sistemas que están interconectados y la matriz causa-efecto me dice qué debe ocurrir. Lo que generalmente se hace es que se le hace una prueba al sistema de agua contra incendios. Se le hace una prueba independiente a la bomba contra incendios. Se le hace una prueba independiente a los detectores de gas. Se le hace una prueba independiente a la válvula que debe cerrar. Pero raramente se hace la prueba de todos esos sistemas integrados. Eso se tiene que hacer. Eso lo pide la NFPA. Entonces es muy importante que antes de que esa instalación entre en operación, alguien, ojalá el mismo diseñador, alguien entrenado, alguien que conozca cómo debe funcionar ese sistema y qué debe operar y cerrar y abrir y sonar, etcétera, haga para que él esté presente durante esas pruebas. Por ejemplo, de pronto en ese edificio hay un sistema de extinción por gases, FM200, Novec, Inergen, agentes limpios se llaman todos estos gases, que son gases que se utilizan para apagar incendios de baja energía que puedan ocurrir, por ejemplo, en un centro de cómputo o en el centro de control de la instalación, un sitio muy, muy importante. Y la norma requiere que cuando se instale ese sistema se haga una prueba de estanqueidad. Y esa prueba raramente se hace. ¿Qué es lo que hace esa prueba? Cuando un sistema de gas opera en un recinto, como en el que estoy yo en este momento, y funciona y llena esto de gas, lo que ese sistema hace es bajar, digamos, el nivel de oxígeno del recinto. Inertiza el recinto. El incendio se apaga. Pero si por alguna razón, a través del aire acondicionado o de rendijas, ese gas se empieza a ir y se va en menos de 10 minutos, lo que puede ocurrir es que ese incendio todavía está caliente y vuelve a prenderse. Entonces la norma dice que cuando haya un sistema de estos, tiene que venir alguien al final del proyecto, durante la prueba integrada, y tiene que hacer una prueba de estanqueidad. Si ustedes tienen un sistema de estos en sus instalaciones, pónganse a pensar, y si estuvieron presentes de una instalación, pónganse a pensar si se hizo esa prueba. Y eso apenas está haciéndose en sistemas en México. Nosotros sabemos, porque nosotros tenemos desde hace muchos años unas de estas máquinas en México y ofrecemos ese servicio, y es mucho más recientemente que nos están llamando para que hagamos las pruebas de estos sistemas. Y yo sé que en México todos los meses se instalan muchos de esos sistemas y se han instalado durante décadas. Y a eso me refiero, de que no solamente es importante probar un sistema, sino hacer una prueba integrada de que el sistema funciona como debe funcionar. Y finalmente, lo que Raúl nos hablaba la semana pasada, que es el proceso de inspección, prueba y mantenimiento. No voy a reiterar lo que él nos dijo, pero quiero hablar un par de temas que él, por falta de tiempo, no habló en detalle. Uno es lo que quiere decir inspección, prueba y mantenimiento. Inspección es una prueba, es una examinación visual. Es decir, yo voy y miro, yo no tengo que tocar, yo no tengo que abrir. Una prueba es un procedimiento usado para determinar la operatividad de un sistema. Y el mantenimiento es un trabajo que se ejecuta para un equipo, para que un equipo pueda continuar funcionando adecuadamente. Es decir, es un mantenimiento preventivo. Ahora, cuando yo hago un proyecto de inspección, prueba y mantenimiento, la normativa de la NFPA me pide que yo tengo que dar mis recomendaciones en 3 niveles de criticidad.
La criticidad más alta es cuando el sistema está descompuesto. Impairment se dice en inglés. Es una condición donde el sistema o unidad de protección contra incendios o parte de este sistema se encuentra fuera de servicio y que puede causar que el sistema o unidad no funcionen en caso del incendio. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una inspección a una planta petroquímica y encontramos que las bombas contra incendios no están operativas. Gravísimo, porque si en la instalación hay un incendio en ese momento, no hay cómo apagar el incendio. Entonces, es digamos, el nivel de más alta criticidad cuando el sistema está descompuesto. Está la deficiencia crítica, que es el segundo nivel. Es aquella que si no es corregida, esa deficiencia crítica puede tener un efecto en la operación del sistema contra incendios. Entonces, por ejemplo, en esas bombas fuimos a inspeccionar y el tanque estaba a medio llenar o estaba al 25%. El sistema va a funcionar, pero si ese incendio no se apaga rápidamente, la bomba se puede quedar sin agua y no apagamos el incendio. No ganamos la batalla. Y finalmente, tenemos la deficiencia no crítica, que es una que no tiene efecto en la operación del sistema, pero que debe ser corregida para que pueda hacerse la inspección, prueba, mantenimiento del sistema correctamente. Entonces, en ese mismo equipo de bombas, por ejemplo, los manómetros se rompieron o no estaban funcionando o se los robaron. Entonces, no se puede hacer la prueba semanal de la bomba contra incendios porque no se sabe cuál es la presión a la entrada o a la salida de la bomba. Pero el día del incendio, ese sistema puede funcionar normalmente porque el manómetro obviamente no es necesario para la operación adecuada de esa bomba contra incendios. Ahora, ¿por qué es importante hacer inspección, pruebas y mantenimientos? La NFPA encontró estadísticamente que en el 63% de los incendios se hubieran podido haber sido solucionado, ¿no? la falta de operatividad de ese sistema, con inspecciones. Solo inspecciones visuales adecuadas. En el 4% con un mantenimiento adecuado y en el 11%, obviamente estamos hablando de estadísticas en los Estados Unidos, donde el proceso de ingeniería y sobre todo de ingeniería está mucho más desarrollado. Hay muchos más ingenieros de protección contra incendios trabajando en ese mercado que en Latinoamérica. El 11% tienen que ver con diseños inadecuados o que no concordaban con el riesgo. Y finalmente, lo que mencionaba Raúl hace una semana también, que son las pruebas que se tienen que hacer en la red contra incendios. La NFPA requiere que una red contra incendios se le haga una prueba para evaluar el factor C. Cuando nosotros diseñamos o cuando se diseña una red contra incendios se utiliza una fórmula que se llama la fórmula de Hazen-Williams. Es una fórmula de fricción, donde tenemos, tiene que ver con el diámetro de la tubería, con el caudal de agua, con la presión que obviamente se está utilizando. Y hay un factor, que es un factor de corrugosidad que tiene la tubería. Se llama así el factor C. Entre más uso tenga la red, esa tubería se va llenando de tuberculaciones, ¿no? De cosas internas que hace que su corrugosidad sea mucho más alta. Es decir, que hay mucho más fricción por metro de tubería. Entonces, como esa tubería no se puede abrir, se tienen que hacer unas pruebas quinquenalmente, cada 5 años, para estimar cuál es el estado de la red contra incendios. Y a raíz de este estudio, se establece cuál es la vida útil de ese sistema, si se tiene que reemplazar a corto, mediano o largo plazo. Entonces, para concluir, las cosas, digamos, no están tan graves como uno pudiera pensar. Hay tendencias muy interesantes, no solamente la parte de la capacitación, el usuario, por ejemplo, cada vez más educado. Eso hay que aplaudirlo, hay que celebrarlo. Lo vemos pues en estas presentaciones, ¿no? De que sí, mucha gente, y esto que está muy acotado para el clan Coatzacoalcos, se reúnen 70, 80, 100 personas en esta reunión. La gente está muy interesada, está ávida de información. El consultor o el ingeniero de protección contra incendios está apareciendo en muchos de los mercados en diferentes partes de México. La clientela
de una compañía como la nuestra. Para mí personalmente, cuando yo empecé a trabajar en 1985, los primeros proyectos que yo tuve en Latinoamérica eran compañías multinacionales, casi todas ellas americanas, que requerían los servicios de una compañía o de una persona como yo. Y hoy día la mayoría de nuestros clientes son clientes latinoamericanos, son compañías latinoamericanas, son empresarios latinoamericanos que entienden que tienen que proteger sus riesgos desde el punto de vista de protección contra incendios. Muchos de nuestros clientes son instaladores. El cliente sigue sacando proyectos llave en mano, entonces el instalador dice, pero ¿yo qué hago? ¿Yo cómo asumo esta responsabilidad? Entonces dice al cliente, bueno, yo lo voy a hacer el proyecto llave en mano, pero yo voy a hacer la ingeniería con esta compañía, una compañía independiente a la mía, que van a hacer la ingeniería y yo voy a hacer lo que ellos digan. Y ellos los voy a contratar para que vengan después y me digan si lo que yo instalé está bien, está mal. Obviamente eso le va a costar un poco más al instalador, pero le da tranquilidad y le da de cierta manera un escudo de que si ahí hay un problema, él tiene cómo defenderse, porque él puede decir, mire, yo instalé y yo le puedo demostrar que lo que instalé lo instalé bien, pero yo instalé y lo hice de acuerdo a lo que dijo el ingeniero. Él fue el que me dijo que instalara este tubo de 6 pulgadas. Eso no lo definí yo, eso lo definió la ingeniería. El ingeniero consultor puede ser un muy buen aliado. Le ayuda a usted muy rápidamente a, de cierta manera, tener una pata adicional en su mesa. De cierta manera, ayudar a madurar ese mercado. Tener disciplina normativa, como ya lo dijimos, es una excelente estrategia. La intuición no es un buen amigo de la protección contra incendios. Cuando uno usa la intuición, es mi caso. Cuando yo empiezo a pensar y no leo la norma, generalmente me equivoco. En la protección contra incendios más no es mejor. Esas son palabras que se las he robado a mi padre. Siempre lo ha dicho. En la protección contra incendios nunca más es mejor. Hay que tener lo que tenemos que tener. Los buenos sistemas tienen buenos equipos, indudable. Pero decir uno, no, yo lo compré todo listado, no, eso no es suficiente. O sea, los buenos equipos no hacen buenos sistemas. La diseño y la instalación competente de esos sistemas listados. Y desafortunadamente, las pruebas, en la mayoría de los casos no se hace una prueba integrada, en la mayoría de los casos se hace una prueba, una interventoría. Bueno, ¿cuántos detectores fue que compré? A ver, son 8, 1, 2, perfecto. Pero no se le hace una prueba a ese sistema, en la mayoría de los casos. Esa prueba de ese sistema, desafortunadamente, se va a hacer el día del incendio. Y eso es muy tarde. Entonces, eso es lo que tenemos por el momento. Me gustaría invitar a Raúl desde la Ciudad de México a que nos dé unos comentarios finales y unas opiniones sobre lo que hemos hablado en estos minutos. Raúl. A ver. Muy bien, aquí estoy. Perfecto. No sufra. Muchas gracias. Bueno, pues es un placer nuevamente estar aquí con nuestros amigos del CLAM. Y bueno, la verdad para este tema de estrategias de protección contra incendios en la industria petroquímica, pues lo que debemos de aprender es que la industria petroquímica no es cualquier cosa, que los riesgos son muy grandes y para enfrentarlos de una manera adecuada tenemos que tener una estrategia, o sea, no dejar la improvisación, lo dijo Jaime hace un momento, la intuición no es muy buena, puede ser que no funcione, pero tenemos que planear, o sea, saber lo que puede ocurrir, tener los pies en la tierra para analizar bien nuestros riesgos de incendio que tenemos y sobre todo evaluar cuáles son las estrategias o los recursos, tanto materiales, humanos y de organización, con los que contamos para enfrentar cualquier emergencia y como siempre he dicho yo, pues si hay un incendio o algo grave y si nadie ha muerto, pues que en el combate, en la estrategia que digamos, pues nadie tiene que morir, ¿no? A veces es mejor dejar que las cosas se den, pero no exponernos. Entonces, esto debe ser algo que debemos de tener siempre presente para evitar la pérdida humana. Las instalaciones es plata, es dinero, se pueden reponer, pero la vida de las personas jamás, ¿no?
Entonces, eso sería una conclusión para ustedes de mí. Bueno, y mencionar, Raúl, que tienen ahí su información, si lo quieren contactar. ¿De acuerdo? Claro que sí, cualquier pregunta, duda sobre estos webinarios que hemos tenido últimamente, estoy para servirles. Muchas veces las preguntas se nos quedan por ahí, pero no, pregunten, por favor, escriban. Cada vez que nos preguntan, aprendemos nosotros. Eso la verdad, eso nos mantiene, pues, no decir ocupados, porque afortunadamente estamos ocupados, tenemos proyectos, pero eso nos favorece a todos. Yo soy de la opinión de que entre más sepamos todos es mejor. O sea, nos va bien a todos, porque es más fácil hacer las cosas. Entonces, no duden, ahí está mi correo, rs@ifsc.us, y con mucho gusto. Excelente, Raúl. Sí, indudablemente, el mejor cliente es el cliente educado. Entre más sabe el cliente que nosotros pudiéramos tener, es mejor para todos. Y te agradezco mucho por tus comentarios, Raúl. Gracias, Jaime. Mariana. Sí, muy bien, gracias Jaime Andrés, gracias Raúl por esta charla tan interesante. Antes de proceder con las preguntas, yo quiero comentarles un poco sobre los planes futuros de FPI. Quienes nos conocen saben que nuestro principal enfoque siempre estuvo en ofrecer cursos presenciales, mientras que los cursos a distancia estaban en el fondo formando parte de nuestras aspiraciones futuras. Todo esto, por supuesto, cambió a principios del año con la llegada de la pandemia. En FPI nos estamos preparando para ofrecer una variedad de contenidos en línea que van desde cursos cortos de 2 o 3 horas en temas como, por ejemplo, el árbol de decisiones de protección contra incendios o inspección, pruebas y mantenimiento de sistemas de alarma y detección, hasta seminarios en línea que estarán disponibles para tomar cuando y donde ustedes lo requieran y donde el contenido estará dividido en bloques de módulos cortos. En esta categoría planeamos ofrecer seminarios un poco más largos, de 8 a 16 horas, de temas como protección contra incendios en hoteles, hospitales y en instalaciones industriales. Y programas de desarrollo todavía más largos, de entre 32 y 48 horas, como el taller para la industria petrolera y química y el programa de generación eléctrica, entre otros. Seguiremos ofreciendo, por supuesto, los cursos a la medida sobre temas que ustedes como clientes nos soliciten en base a sus necesidades específicas. Estos programas a la medida los estaremos ofreciendo en línea mientras las condiciones actuales así lo requieran. Y por último, para concluir, les quiero recomendar que visiten la página de artículos contra incendios, artículoscontraincendio.org. En pantalla tienen el enlace, yo ahora se los comparto vía chat. Esta es una fuente de información gratuita que tienen a su disposición con el patrocinio de IFSC. Entonces, no sé si queremos, si Hugo y José quieren dar algunas palabras de despedida antes de irnos a las preguntas. Si no, procedemos con las preguntas. Procedemos, Mariana, con las preguntas. Ok. Bueno, listo. Perfecto. Bueno, antes de las preguntas, aquí está también mi información. Yo como Raúl, encantado de responder preguntas de cualquier cosa. También visiten nuestra página web. Y Mariana, démosle con las preguntas. Listo. Bueno, vamos a ver, aquí hay algunos comentarios, pero tenemos primero Emiliano, dice, creo que al realizar la ingeniería y la instalación se posee una obligación a cuadrar realmente el proyecto, que por el contrario, al realizar la instalación sin hacer la ingeniería, puedo desligarme del problema argumentando que solo sigo el diseño original. No sé cómo lo vean, yo creo que tú comentaste algo al respecto, Jaime Andrés. Claro, no, indudablemente esa es una de las cosas lindas del trabajo de uno, ¿no? O sea, uno de cierta manera
aunque uno tiene que tener una relación muy, muy buena con el instalador y viceversa, el instalador con el ingeniero. El que le está chequeando a uno a detalle que uno hizo bien el diseño es el instalador. Y de cierta manera su negocio es ver cómo las cosas se pueden hacer mejor o qué quedó mal hecho. Entonces, yo creo que es muy importante en ese proceso de que cuando el usuario divide la ingeniería, de que el diseñador continúe con unas horas durante la instalación, porque indudablemente el instalador puede encontrar cosas que son mejores, que le van a bajar el costo, o que son cosas que uno diseñó que no son posibles porque de pronto cambiaron 4 paredes o lo que sea. Entonces es muy importante de que el ingeniero pueda estar ahí y decirle al instalador, sí, usted tiene razón, esto necesito cambiarlo, déjame hago los recálculos, y eso a propósito tiene un impacto de costos, entonces desde mi punto de vista esto es factible de que haya una renegociación de costos, o de pronto las cosas se hacen mucho más fáciles y vamos también a renegociar lo que le pagaron a usted inicialmente. Pero así es como se hace la ingeniería en el mundo. Es decir, pensar de que un instalador únicamente o una sola persona va a hacer la ingeniería de la instalación en protección contra incendios no funciona muy bien. En un sistema de aire acondicionado puede funcionar porque al fin y al cabo ese sistema tiene que funcionar y tiene que enfriar. Pero en incendios es muy difícil darse uno cuenta dónde las cosas se hicieron mal. Raúl, no sé si tú qué opinas. Tienes que prender A ver. Perdón, ahora sí. Tienes razón porque finalmente, por ejemplo, nosotros cuando iniciamos a hacer la ingeniería de protección de incendios en México, siempre existió esa retinencia de que el instalador hacía y sin algunas bases y tenía, por ejemplo, algunos diámetros de tuberías ya establecidos. Y cuando nosotros llegábamos con diámetros más pequeños, porque había detrás una ingeniería, una simulación hidráulica, muchas veces no creía. Entonces la respuesta es bien sencilla, usted ponga lo que nosotros diseñamos. Si usted cambia lo que nosotros ponemos, tiene problema. Si lo que nosotros diseñamos, usted lo instala y no funciona, el problema es suyo, es nuestro. Entonces tiene razón. Muy bien. A ver, Edermira Salgado, ¿la prueba a la red cada 5 años sería una de integridad mecánica? Bueno, yo voy a dejar a Raúl, que ha hecho 20,000 pruebas en México de estas, que lo responda. Muy bien. Bueno, básicamente lo que se trata de obtener es que las capacidades de flujo y presión con las que se diseñó y las que cubren los riesgos de incendio de la instalación se siguen manteniendo. O sea, la integridad mecánica está por ende, ¿no? Si tiene fugas, si tiene golpes, pero lo que se hace es verificar mediante pruebas de flujo y presión que la red siga funcionando, básicamente. No, y muchas veces, Raúl, ¿cuántas veces nos ha pasado de que nosotros vemos que las bombas pues tienen unas presiones muy altas y nosotros decimos, no, vamos a correr con las presiones altas, nada de utilizar bajas presiones, y el cliente a veces se pone muy nervioso, sí, pero Claro. se me va a romper la Le da red. miedo. Le decimos, no, pues se le va a romper en época de paz. Mejor Claro. que se le rompa ahorita que estamos en paz, que se le rompa en la época de la guerra, enfrente de un incendio. Si se va a romper, que se rompa, y se rompa hoy, que no está pasando. Sí, eso es muy cierto. Ese es un temor y muchas de las redes existentes que ya tienen muchos años se manejan a bajas presiones precisamente por eso. Entonces, si se va a romper, que se rompa, como dices. No, eso no debe ser un temor, porque precisamente para eso son las pruebas. Que Sí, lo que falle tenga que fallar y no cuando se requiera. de acuerdo. Muy bien. Eder Rafael pregunta, ¿qué software es utilizado por ustedes para correr el escenario de extracción de humo en el ejemplo que comentó? Bueno, nosotros utilizamos un FDS, un Fire Dynamic Simulator, y utilizamos PyroSim, que es una interfase con el FDS para hacer los resultados de la simulación se puedan ser visuales, para que se la podamos mostrar al cliente a través de una película. Estos softwares son en el Instituto Nacional de Ciencia de Estándares y Tecnología, NIST, son disponibles.
pero yo siempre he dicho, es como una ametralladora que dispara 100 balas por segundo. Es una maravilla, pero es peligrosísima. Es muy difícil de usar. Hay que conocer mucho sobre química. Por ejemplo, involucré a Raúl, a mi padre que es ingeniero químico, a muchos ingenieros químicos, porque teníamos un elemento, en la central, el aceite que estaban utilizando era fabricado por Shell. No había información sobre su tasa de liberación de calor. Entonces nos tocó entrar a la fórmula química y duramos como 3 semanas únicamente tratando de encontrar el equivalente en un laboratorio del mismo producto para poderlo meter en el software para que nos dé información sobre la producción de humo. Es decir, es bastante, bastante complejo ese proceso de ingeniería por desempeño. Muy bien. Eder Rafael pregunta, ¿en qué norma se menciona la matriz causa-efecto que se usa para la prueba causa-efecto mencionada en la plática? NFPA 72, que es la norma de alarma de detección, requiere que todos los sistemas de alarma se haga una matriz causa-efecto. Eso generalmente se hace o en el plan maestro o en la ingeniería básica del sistema. Bien. A ver, que creo que llegó una pregunta por el chat de Lauro. Excelente presentación. Pregunta, cuando se pide en un proyecto dar cumplimiento a las normas nacionales y cumplimiento como la NFPA, ¿cómo lo han manejado? Voy a dejar a Raúl que responda esa pregunta. Muy bien. Bueno, realmente cuando se cumple la NFPA se cumplen las normas nacionales. Esa es la realidad. La NFPA excede a las normas nacionales, entonces no hay ningún problema. Caso contrario. Sí, lo que quiero entender es que y ayúdame Raúl, la norma en protección civil es la norma, ¿cómo se llama? La norma genérica en México, la NOM 002. Ajá, de lo que es se me acaba de decir el nombre. Bueno, ese es relativa a lo que es los sistemas de protección de incendio en los centros de trabajo. En los centros de trabajo. Es Sí. una norma muy genérica, que no dice, digamos, no dice mucho. No dice mucho, pero dice demasiado a veces, porque tiene unos criterios que, por ejemplo, dice que los centros de trabajo tienen que tener un sistema de detección de incendios. Eso se ha interpretado en México como ser un sistema de detección de humos. Cuando, por ejemplo, si tú tienes un sistema de rociadores automáticos, es un sistema de detección de incendios. Entonces, es una norma que al decir tan poco, de ser tan escueta, se ha interpretado de muchas maneras. Pero hay que tener cuidado. O sea, cumplir con la ley en este momento, con esa norma, no te asegura que tú tienes un nivel adecuado de seguridad contra incendio en tu instalación. Entonces, yo lo mencionaba. Cumplir la ley hay que cumplirla, pero no siempre cumpliendo la norma vas a llegar a tu objetivo. Entonces, tienes que tener cuidado con eso. Sí, algo adicional. Actualmente hay una nueva norma oficial mexicana 002 que se hizo con un grupo de trabajo en AMRASI, donde esta norma ya está, digamos, más apegada a NFPA. Todavía la STPS no la ha sacado, pero ya debe de haberla sacado. O sea, está terminada, está aprobada, y cuando esto salga, pues va a ser en beneficio para todos, porque como dijo Jaime Andrés, cumplir la norma no generalmente da la protección necesaria, sobre todo en la norma 002 como está actualmente. De acuerdo. Emiliano estaba aquí nombrando justamente NOM 002 STP 2010. Ahí está el nombre, Condiciones de seguridad. Sí. Esa es. Esa es. A ver, Edermira dice, ¿qué se recomendaría para liberar presión en las redes a causa de los cambios de temperatura para redes superficiales exteriores cuando el cliente, por temas de sanidad, no permite dejar los drenajes correspondientes y obliga a colocar tapones allí? Bueno, generalmente las redes exteriores expuestas pues tienen pequeñas valvulitas de alivio de presión, ¿no? Para que muy puntualmente
a través de la red se libere ese incremento de presión por temperatura. No sé si eso será... Eso no lo había oído yo, de que por razones higiénicas. Sí. A veces ocurre que, y me ha tocado el caso en dos instalaciones, no era petroquímica, era cerveza. La red subía una presión impresionante, pero básicamente es porque tienen aire. Eso es lo que hace que suba la presión. Entonces hay que sacarles el aire por algún sitio donde por cuestiones de sanidad se pueda eliminar sin ningún problema. Jaime menciona las válvulas de alivio, que son con las que tienen las válvulas bombas. desaireadoras también en los sistemas de supresión de sprinklers, por ejemplo, es muy importante. Así es. Sí, hay ese problema. Muy bien. A ver, aquí hay una última pregunta pareciera. Ahora en Latinoamérica van a dejar de existir los EPIs. Desde su punto de vista, ¿qué profesionistas o acreditación fungiría como el profesionista capacitado para firmar planos de ingeniería? Sí, no, eso es un problema, ¿no? Bueno, la gente, los EPIs saben la labor que se hizo cuando nosotros teníamos esta responsabilidad, el trabajo que tocó hacer el manual de protección contra incendios, el trabajo de Mariana, tú estuviste involucrada en la revisión de los certificados y desafortunadamente, pues la NFPA tomó la decisión de no haber CEPIs. Yo no sé, yo espero que esa decisión no sea una decisión final. Todavía los CEPIs les quedan. ¿Cuánto, Raúl? ¿Cuánto les queda? El 31 de diciembre, ¿no? De 2021. Del 2021, entonces queda un año. Año y medio. Un año y larguito. medio. Sí. Ojalá que todos los CEPIs escriban, se quejen, porque fuera de eso hay muy poquito. Es decir, nosotros, la única metodología que tenemos en ingeniería en Latinoamérica es el ingeniero graduado. Y el CONIC, por ejemplo, tiene exámenes, ¿no? Para peritajes, lo que sea. Para peritos. ANRASI, de pronto tú puedes comentar, ANRASI está trabajando sobre certificaciones, ¿no? Pero es más para sprinklers, es muy puntual, ¿no? Sí, tiene dos, como el sistema de conocer, que son de habilidades laborales para diseño de procesos automáticos y para detección y alarma, por ahora. Y eso es una parte, no es completo. Sí. De pronto esa es la solución, ¿no? Es una solución local, una solución que alguien como ANRASI va a ofrecer al mercado mexicano, de tratar de certificar a las personas idóneas en protección contra incendios de manera local. Ojalá sea esa la solución. Sí, eso es posible. Aquí Emiliano comentó que creo que se refiere a la pregunta de Delmira. ¿Puede ser una válvula de relevo y retorno a tanque? No, eso es otra cosa. Esa está para cuando haya un problema de sobrevelocidad en la bomba contra incendios, cuando son bombas diésel, tenga que haber una válvula de alivio que alivie esa presión. Lo otro son pequeñas válvulas que cuando debería haber en sitios donde hay ese problema. Como las que tienen las bombas de eliminadoras de aire, ese tipo de válvulas. Esas válvulitas de flotador. Esas son. Se abren y se cierran. Esas. Bueno, a ver, si no tenemos ninguna otra pregunta, no ha llegado ninguna otra pregunta, yo quería mencionarles antes de retirarnos, y creo que vale la pena que mencionemos que en esta serie de 3 webinarios gratuitos que hemos ofrecido para México han participado 250 profesionales mexicanos aproximadamente, y muchos de ustedes han mostrado interés en más entrenamientos. Entonces, por esa razón nos vamos a estar reuniendo con Hugo y con José del CLAM, para ver qué otros temas, qué otro contenido les podemos ofrecer. Así que manténganse al tanto, al pendiente. Hay muchos saludos aquí, muchas gracias por su tiempo, felicitaciones para ustedes, para Jaime Andrés y para Raúl, por la charla. Bueno, creo que, a ver, aquí llegó algo de Víctor. Víctor, Jaime, ¿sería oportuno que ahora los CEPIs sean certificados por especialidad? Ya, versus los casos que conocemos que no tenían experiencia. ¿Ves los casos que conocimos que no tenían experiencia?
Sí, obviamente, el CEPI es una persona que, pues, que conoce la protección contra incendios, pero no es no es una certificación como ingeniero de protección contra incendios. Raúl es CEPI, pero ha trabajado como ingeniero de protección contra incendios durante 20 años y obviamente pues está capacitado más por ese trabajo que por su CEPI. Entonces hubo mucho problema, sobre todo en Pemex, ¿no? Donde hubo muchos diseños firmados por CEPIs que en realidad no conocían muy bien o de pronto habían trabajado toda su vida diseñando rociadores en edificios, en bodegas, y de pronto les dan un riesgo petrolero que es el Mercedes-Benz ¿no? Es como un mecánico que sabe mantener un Fiat. Honda, un Fiat, un Honda, un Renault, y de pronto le dan un Ferrari. Esto es una refinería, es el Ferrari. Hay que tener un conocimiento más fino de la protección contra incendios para poder sentarse a diseñar bombas de 5,000 galones versus una bomba de 750 de un edificio. Sí, igual el CEPI, como va a decir, conoce ciertas cosas, no conoce todo, pero la recomendación es que el CEPI igual se asesora con un especialista de lo que el CEPI sabe que el otro sí conoce bien, porque es lo que hacemos nosotros. O sea, hay temas que no dominamos totalmente, pero hay gente que sí los domina, aunque no tenga la certificación CEPI, porque ha trabajado en ello, y pues uno apoyarse en él de tal forma que podamos complementar toda la gran variedad de lo que es la protección de incendios, porque es muy amplia. Sí, ese es otro comentario, ¿no? Nosotros mismos, nosotros dentro de nuestra misma compañía nos sentimos un poco tranquilos porque hay muchos ingenieros que tienen diferentes especialidades. Entonces, en contratar a una persona para que solucione problemas de protección contra incendios en una instalación, yo no me atrevo, porque yo llevo 35, pero yo no lo sé todo. Yo solo no me atrevo. Yo me atrevo porque tengo gente que me apoya. Entonces es también complicado, ¿no? Así es. Bueno, Mariana. No llegó ninguna otra pregunta, así que creo que es hora de despedirnos. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos otra vez y seguimos en contacto. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.